Regresamos a los periodistas y le ofrecíamos a usted explicarle a detalle bien qué es lo que viene allá en la Cámara de Diputados en este procedimiento que es de alguna manera inusual, no es muy común, digamos, ni se da frecuentemente. La última vez que sucedió fue como creo que lo decíamos fuera del aire, Álvaro Delgado, o me lo comentabas tú a mí, Sí. la última vez fue Andrés Manuel López Obrador, lo cual me lleva, señor Delgado, a decir que este procedimiento, en el caso anterior al menos, fue un arma no de doble filo, fue de un solo filo y se volteó en contra de los que lo iniciaron. Sí, porque en aquella ocasión, en López Obrador, el 7 de abril de 2005, compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados acusado, pues obviamente, de un delito y para quitarle el fuero. Y fue en ese discurso, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, donde expresó aquella frase: ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que la historia los juzgue a ustedes. Ese fue el día en que le quitaron el fuero como jefe de gobierno a López Obrador, y 16 años después se presenta con otro aspirante presidencial, este por el PAN, gobernador del estado de Tamaulipas. Va a ser, como lo solicitó la Fiscalía General de la República, pues sometido a un procedimiento para quitarle el fuero, y justamente la instancia que inicia este procedimiento es la sección instructora de la Cámara de Diputados, que preside el diputado federal Pablo Gómez Álvarez. Y para explicarlo mejor, tenemos a Pablo Gómez Álvarez aquí en Los Periodistas. Bienvenido a Los Periodistas, diputado, y muchísimas gracias por estar esta tarde aquí. Bienvenido. Muchas gracias por estar en estas Gracias. frecuencias y es un honor para mí compartir con ustedes dos esta conversación. Muchísimas Miren, gracias. la figura se llama inmunidad procesal penal. Así es. Hay cierta clase de personas, por el puesto que realizan, que llevan a cabo, que para proteger su función, el presidente, los secretarios de Estado, ministros de la Corte, diputados federales, algunos miembros de los órganos autónomos del Estado mexicano y también en los estados de la República, tienen esta figura de inmunidad procesal penal que normalmente se le llama fuero. Es decir, para poder ser procesados penalmente, tienen que ser expulsados del foro, porque ellos forman parte de un foro, de un órgano del poder público. Y quien expulsa del foro es la Cámara de Diputados. Del Senado no toma parte de esto. Entonces, a través de un procedimiento que popularmente se le llama el desafuero. En esta legislatura ya tuvimos un desafuero. Un diputado fue acusado por el Ministerio Público del Estado de Hidalgo de un delito imprudencial. Y aún así la Cámara le declaró la procedencia de la acción penal contra él y fue sacado del foro. Entonces el Ministerio Público de Hidalgo procedió. Ahora tenemos varios asuntos pendientes. El procedimiento es el siguiente. Ministerio Público Federal o local se dirige a la Cámara de Diputados presentando un caso por violación o por, mejor dicho, comisión de delitos federales o locales, según sea la procedencia del asunto. Si es la Fiscalía Federal General de la República, pues será por delitos federales. Si es un fiscal local, pues será por un delito local. Pidiéndole que le retire el fuero, la inmunidad procesal penal, a una persona que tiene esa condición.
con el propósito de presentar el asunto en un juzgado, porque el juez no puede admitir una acusación de una persona aforada o, en términos constitucionales, que tenga inmunidad procesal penal. Entonces, una vez que se presenta la solicitud en la Cámara, Como el día de ayer. el solicitante, ayer se presentó una, el solicitante tiene 3 días para ratificar, cosa que todavía no ocurre en este último caso. En los casos que tenemos en cartera sí ya ocurrió. Entonces la sección instructora recibe, ese es el momento en que da por presentado la petición y evidentemente la sección instructora tiene que reunirse, deliberar. Mientras no se ratifique, para nosotros no hay una denuncia. No se llama denuncia, se llama solicitud. Entonces, una vez que ya está ratificada la solicitud, analizamos si el asunto no es notoriamente improcedente o si está presentada la solicitud de conformidad con la ley, que quien la presenta sea una persona facultada para hacerlo y sus motivos sean, pues, los que señala la Constitución. Si esto se cumple, la sección instructora radica el asunto y tiene 3 días para notificárselo al inculpado. Esos 3 días corren de inmediato, se le notifica personalmente, creemos nosotros, a pesar de la pandemia, al inculpado, dándole un plazo de 7 días para que responda a lo que el Ministerio Público correspondiente haya tenido como motivos para hacer la solicitud ante la Cámara de Diputados. Después de esos 7 días, el inculpado haya presentado o no haya presentado sus alegatos o sus consideraciones, que en el momento de pandemia pues tiene que ser por escrito, porque no estamos haciendo audiencias personales en este momento por disposición de la propia Cámara. Tenemos una situación extraordinaria. Si no, le daríamos a escoger o daríamos a escoger al inculpado si lo quiere hacer por escrito o personalmente, o bien si quiere las dos cosas. Pero en este caso tiene que ser por escrito por la situación de la emergencia sanitaria. Entonces, si no quiere comparecer, puede no decir nada, no enviar ningún escrito, y se le respeta y se entiende que está negando todo lo que dice el Ministerio Público en su contra. Eso quiere decir, el que calla aquí no otorga, sino que el que calla niega. Esa es la forma de proceder aquí, ¿no? Entonces, después de estos 7 días, la sección instructora se tiene que volver a reunir y declarar que se ha colmado este requisito. Naturalmente, ya le comunicó al Ministerio Público del caso que se hizo la notificación al acusado y demás, y se abre un periodo de 30 días para desahogar pruebas. Luego de esos 30 días, que no son hábiles, son naturales. Aquí se trabaja sábados y domingos y no hay interrupciones, ni vacaciones, ni nada, ahí va de recorrido. Entonces, la sección instructora ya está en condiciones, después de esos 30 días, de evaluar todo y elaborar un proyecto que presenta al Pleno.
La sección instructora no decide, elabora un proyecto después del análisis de todo lo que se le ha presentado, tanto por parte del Ministerio Público como por parte de la persona que está siendo inculpada. Entonces se envía a la mesa directiva, la mesa directiva de la Cámara convoca a una cosa que se llama órgano de procedencia. Antes se llamaba jurado de procedencia, pero es la misma cosa. La Cámara sesiona no como cualquier momento en pleno, sino como algo especial. Se llama órgano de procedencia, que tiene reglas procedimentales diferentes a cualquier sesión de la Cámara. La sección instructora, el presidente de la sección instructora expone el caso, fundamenta el proyecto, y entonces participa tanto el que está presentando la acusación, que es el Ministerio Público, responde el inculpado. Luego puede haber una réplica del Ministerio Público y una contrarréplica final del inculpado. Los diputados también pueden participar. La mesa directiva organiza una participación de los diputados, de los grupos parlamentarios, normalmente, para que se refieran, ya sin la presencia del Ministerio Público e inculpado, se refieran, repito, al contenido del proyecto. Al final de esta deliberación en el Pleno, se vota. Si la mayoría resuelve aprobar un proyecto para declarar la procedencia, para hacer la declaración de procedencia de la acción penal, pues se envía a la instancia que corresponda. Ahora voy a decir cuál es esa. Si el Pleno considera que el proyecto no es de aprobarse, lo regresa a la sección instructora para que ésta lo reelabore y haga uno acorde con la deliberación que se hizo en el Pleno, con el propósito de que tenga mayoría el proyecto. Este es un procedimiento parlamentario muy viejo. Entonces, que ya no se estila mucho en tratándose de leyes, pero que era de uso corriente cuando se discutían leyes. A ver, diputado, entonces, perdón, me interrumpa. Espérame, la última cosa nada más. Correcto. ¿Qué pasa en el caso de una persona que está protegida en la Constitución como miembro de un poder de una entidad federativa? ¿Qué ocurre? La resolución, la declaración de procedencia se publica desde luego, pero se envía al Congreso de la entidad. Ya. Dice la Constitución, para que ahí proceda como corresponda. ¿Se entiende? De acuerdo con las normas locales. Es distinto cuando se trata de un servidor público de la Federación, porque si se trata de un servidor público de la Federación, inmediatamente cesa de sus funciones en el momento en que se hace la declaración de procedencia. Les propongo lo siguiente, diputado y Álvaro de Delgado. autoridad competente. ¿Correcto? Entonces, hay una diferencia procedimental en la Constitución. Todo lo que les acabo de decir tiene rango constitucional. Buenísimo. Álvaro Delgado, te propongo lo siguiente. Haces una pregunta, nos vamos rápidamente a un corte, regresamos y nos extendemos. Si esto lo sabe un abogado o los abogados del gobernador Cabeza de Vaca, ¿qué fue a hacer hoy a la Cámara de Diputados? Vamos a un corte y volvemos. ¿Regresamos?
Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas y Álvaro Delgado, tuvimos una explicación de lo que viene. En el caso Cabeza de Vaca, Políticamente hablando. jurídicamente hablando, lo que va a suceder ahí en ese órgano va a pasar de la manera en que nos explicó el diputado Pablo Gómez. Ahora, hay una parte, un filón político, y ahí el señor Delgado tenía una pregunta. Bueno, lo que pasa es que efectivamente estamos hablando con Pablo Gómez Álvarez, él es presidente de la sección instructora, este órgano de la Cámara de Diputados que va a procesar esta solicitud de la Fiscalía General de la República y ya expuso cuál es el procedimiento. Ahora, yo le pregunto a Pablo Gómez Álvarez, diputado federal de Morena, bueno, yo entiendo que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no sepa, porque estudió administración de empresas, pero su asesor jurídico es un abogado, fue subsecretario, se llama Roberto Gil Suárez, y él sí sabe de derecho. ¿A qué fue hoy el gobernador de Tamaulipas a la Cámara de Diputados si se sabe que falta que se ratifique la solicitud de desafuero, diputado? La verdad que yo no tengo la menor idea. Yo creo que alguno de ustedes debería preguntárselo a él, porque yo no, es más, ni supe del acontecimiento, soy algo completamente ajeno y no podría tocar un asunto que pues no es de mi competencia, no tengo nada que ver con eso. O sea, se paró ahí en Cámara de Diputados, pero usted, que es la cabeza de la comisión que va a revisar su caso, ¿no se enteró? No, yo no fui notificado de la presencia de nadie el día de hoy en la Cámara de Diputados. Bueno, Yo salí de la Cámara de Diputados el día de hoy a las 5 de la mañana y Es decir, todavía o sea, no supongo regreso. entonces, diputado, que se trata pues de un evento político, o sea, no había la intención de enfrentar el procedimiento, por llamarlo de alguna manera, sino de, pues de presentarse ahí y hacer un acto político. Bueno, eso lo dice usted. Yo respeto mucho su opinión. Bueno, No, yo no podría tocar el asunto. a ver, correcto, entiendo la ecuanimidad que debe tener como presidente del órgano que en su momento va a conocer y va a procesar la solicitud de la Fiscalía General de la República. Pero estamos ante un caso también parecido, por lo menos en las formas, al de Andrés Manuel López Obrador, que como jefe de gobierno fue también sujeto a un proceso de desafuero. A él sí lo desaforaron en el 7 de abril de hace 16 años, de 2005, y por supuesto, él hizo su defensa no solamente desde el terreno jurídico, sino también desde el terreno político. ¿Son casos iguales el de Cabeza de Vaca y de López Obrador, diputado? Yo no podría hablar de cómo es el caso que usted mencionó del gobernador de Tamaulipas porque no lo conozco en absoluto. Yo no conozco todavía el documento de la PGR, de la Fiscalía General de la República, pero aunque lo conociera, no podría discutirlo con nadie. No me es, no me está autorizado discutir este asunto con nadie, ni siquiera en familia. Lo que sí les puedo decir es algo del desafuero de Andrés Manuel, porque eso que es muy importante para la historia política de México. Yo era coordinador del grupo parlamentario del PRD, que era el partido al que también pertenecía el acusado. Tomé parte de la deliberación de la Cámara de Diputados que sesionó como órgano de procedencia. Y defendí naturalmente el asunto. Conozco el caso con todo detalle. La conclusión
a la que llegué en forma completamente honrada, sin prejuzgar nada, ni mucho menos, era que de lo que se le acusaba al jefe de gobierno de la Ciudad de México era simple y sencillamente un pretexto, algo creado, elaborado, promovido desde la Procuraduría y también del Poder Judicial, también por parte del juez, que declaró el desacato, con el único propósito de suspender los derechos políticos de Andrés Manuel López Obrador. No había otro motivo, ninguno otro. En el proceso de la instrucción quedó absolutamente claro que no había motivo alguno para considerar que el jefe de gobierno había desacatado una suspensión dictada por un juez. Y si así hubiera sido, creo que no ameritaba en forma alguna el desafuero, o sea, quitarle la inmunidad procesal penal para abrir un proceso, pero tampoco querían encarcelarlo. Querían sencillamente someterlo a proceso en libertad. Claro, claro. Para que no fuera candidato a presidente de la República. Porque hay un precepto constitucional que yo he tratado de eliminarlo y que he vuelto a presentar una nueva iniciativa para eliminarlo, que dice que se suspenden en los derechos ciudadanos. Votar y ser votado es un derecho ciudadano, ¿no? Son dos derechos ciudadanos. A partir de, por estar sujeto a proceso, a partir del auto de formal prisión. Ya no existe el auto de formal prisión, pues se llama auto de vinculación a proceso, es la misma cosa. Entonces lo que querían era que se dictara el auto de formal prisión, que quedara en libertad bajo fianza, porque era un delito que ni delito era. Sí, nada. Pero sí que se abriera el proceso para que no fuera candidato a presidente. Esos eran los tiempos. Ahora, cuando llegaron con el juez, llegaron con un carrito ahí cargando montones de papeles que no decían nada. Ya nosotros conocíamos todos esos papeles, ¿no? Y el juez se los regresó y dijo, a ver, ¿dónde está el detenido? Este señor ya le pagaron una fianza a unas diputadas del PAN. Que ahora es una de ellas. Una de ellas ahí la tenemos ahora en la Cámara. Me imagino que se ha de haber arrepentido, ha de haber cumplido simplemente una encomienda de partido, lo entiendo, ¿no? Entonces, esto de pagar la fianza, de no tener detenido, de haber hecho una cosa, a ver, se los regresó. Así como llegó el papeleo, en la papelería, este juez se los devolvió. Bueno, había una situación, teníamos en la calle centenares de miles de personas, un movimiento nacional importantísimo, que no era a favor de una persona, quiero decirlo, también. Me paso aquí de analítico y menos de participante, sino era la defensa del ejercicio libre de los derechos políticos de los ciudadanos. Eso. Pablo Gómez, permítame despedir la audiencia de radio. Le damos las gracias a que nos está escuchando en el 88.1 de su radio. Y véngase porque está interesante la conversación con Pablo Gómez y le voy a preguntar esto porque yo no conozco el expediente y él tampoco. Entonces estamos en igualdad de circunstancias. Y lo que conocemos es exactamente lo que puede haber publicado la prensa, que es lo siguiente. Se le está investigando por supuestamente lavado, por vínculos con el crimen organizado. Él es un precandidato presidencial. Está en un muy buen momento. Estoy siendo abogado completamente de Satanás. Él tiene aspiraciones políticas personales, se dice perseguido político, es un personaje de oposición, está en el ejercicio del poder y se lo están a punto de quitar para que enfrente una acusación, la que sea. Yo no sé, usted tampoco, porque no conocemos el expediente.
En ese sentido, retomo la pregunta del señor Delgado, son muy parecidas las circunstancias a López Obrador. Yo lo único que le preguntaría, yo sé que usted tiene muchas limitaciones para responder, aquello de López Obrador, lo de López Obrador, no lo de ahorita, fue al final no un arma de doble filo, de un solo filo, en contra de Vicente Fox, de Vicente Fox y de Calderón y de tal, de un solo filo. La historia al final le dio la razón a quien se la tenía que haber dado, que era López Obrador. No hay posibilidades de que algo similar, y no le pregunto al legislador, sino al político. Ya oí por ahí al analista que de repente se resbaló. No hay posibilidades de que esto medianamente se pueda revertir. Yo creo que todo procedimiento de desafuero puede conducir hacia el fortalecimiento de la persona inculpada. Hay en la historia de México algunos casos de ese tipo. Uno de ellos es de aquel Carlos Madrazo, cuando era diputado ya en tiempos pues un poquito ya lejanos, ¿no? Ha habido otros. Sin embargo, también se han producido desafueros que han demostrado haber sido completamente justificados. El desafuero se usó para combatir opositores, para combatir adversarios, para combatir personas, digamos, no gratas. Pero también, hay que decirlo, se usó porque las cosas ya conducían hacia allá y no había forma de detenerlo. Creo que la mayor parte de la historia de los desafueros fue con propósitos políticos que no por ser políticos son ilegítimos, sino porque eran propósitos políticos ilegítimos, justamente. Pero yo creo que eso no es norma. Nosotros últimamente hemos visto asuntos de desafuero, incluso este último caso en el que la Cámara se pronunció por un delito imprudencial. Sí. Imprudencial, que había ahí la posibilidad de que la Cámara pues tratara de componer el asunto, ¿no? Pero no lo hizo. Y no lo hizo bajo la nueva mayoría que hay. Antes, quiero decirles, por último esto. Sí. Había solicitudes de desafuero que nunca se resolvieron. Por ejemplo, secretario de Finanzas del Sindicato Petrolero en relación con el Pemex Gate. Sí. Senador. Fue presentado el asunto. Fue dictaminado en la sección instructora. En eso cambió la legislatura. En la nueva legislatura me tocó estar. Yunes, un personaje muy singular de la política mexicana, argumentaba para congelar el dictamen que había quedado pendiente, diciendo que como había quedado como proyecto, entonces tenía que regresarse a la sección instructora como si no se hubiera emitido ahí, protegiendo pues a los que se llevaron, no fueron 500 millones, lo que le quitaron a Pemex para la campaña de la Bastida del año 2000. No fueron 500 millones. Yo seguí dentro del IFE ese asunto, presenté denuncia. Yo presenté la queja en el IFE, sí, de Pemex. Y después, pues todo el asunto. Fueron 1,100 millones. El IFE
nada más sancionó por 500 millones, porque consideraron que de eso había mayores evidencias. Pero fueron dos grandes movimientos, más o menos de 500 millones cada uno, y la precampaña de la Bastida también fueron algunos millones. Todo esto fue decisión de Cedillo. A través de Montemayor, director general de Petróleos Mexicanos, a través de Romero de Champs y de Almada, que eran los dirigentes del sindicato, y llegaron a manos del PRI. Todo eso. Y el asunto penal quedó en la absoluta impunidad. Por un acuerdo, por cierto, entre Calderón, que era secretario de Energía, entre Santiago Krill, que era secretario de Gobernación, Vicente Fox, Elba Ester Gordillo, para quien trabajaba Yunes en aquel momento, y cuántos otros. Pues básicamente Fox tomó la decisión. Sí. Básicamente. De ese tamaño teníamos un presidente que decía, te perdono, pero vámonos entendiendo. ¿Qué le perdonó a todos los presuntos culpables de esto? Pues les perdonó haberle robado a la nación 1,000 millones de aquellos que no son 1,000 millones de ahora. Ese Eran es un mucho tema, más, ¿no? ese es un tema que sugiero que un día retomemos completo. Esa historia se ha contado poco y Pablo Gómez, sobre todo para estas generaciones, porque luego se nos olvidan esos temas que pasaron hace para nosotros muy poquito, pero en realidad alguien que tenía 20 o 10 años ahorita tiene 30 de esos eventos. Pablo Gómez, le agradecemos mucho que haya estado aquí. Gracias por la explicación detallada de lo que viene, que es muy importante. La última vez que vimos esto con esta atención fue hace más de 15 años, entonces era necesario volverlo a ver con calma, detallado. Le agradecemos mucho que haya estado aquí en Los Periodistas. Muchas gracias a ustedes, a Álvaro Delgado y a Alejandro Páez Varela. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias, diputado.